Buen día, tengan todos ustedes. A continuación, se va a realizar una presentación para el curso de diseños de proyectos de investigación, en el cual se van a responder algunas preguntas. Presentado al tutor Gualberto José Roca, presentado por el estudiante Hamilton Esteban Bolaños Muñoz, de licenciatura en matemáticas. Dentro de las preguntas que vamos a responder, tenemos la primera, que dice, grado de manipulación de la variable independiente y cuáles son los grados de manipulación. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es 2, presencia-ausencia, de la variable independiente. Entonces, cada nivel de manipulación implica un grupo en el experimento. Dentro de este nivel presencia-ausencia, implica un grado a la presencia de la variable independiente y otro no. Luego los dos grupos son comparados para ver si el grupo que fue expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Al primer grupo se le conoce como grupo experimental y al segundo se le denomina grupo de control. A la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental o estímulo experimental. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente se producen diferentes efectos, es decir, la magnitud de efecto Y depende de la intensidad de estímulos X1, X2, X3, etc. Entonces, debe haber al menos dos niveles de variación y ambos tendrán que diferir entre sí. Cuantos más niveles, mayor información, pero el experimento se va complicando. Cada nivel adicional implica un grupo más. Como segunda pregunta tenemos, ¿de qué se trata el control y la validez interna en un experimento? El control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Validez interna. ¿Qué es la validez interna? Entonces, la validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Entonces, se logra cuando hay control. Entonces, la validez interna es una medida crucial en los estudios cuantitativos, ya que asegura que el diseño del experimento de una investigación siga de cerca el principio de causa y efecto. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Para realizar el control se suele aplicar uno de los siguientes procedimientos. El primero es que haya una equivalencia de grupos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equivalencia, pues que sean iguales. Para tener el control no basta con tener dos o más grupos, sino que deben ser similares en todo, menos en la manipulación de la variable independiente. Los grupos deben ser equivalentes inicialmente y durante todo el desarrollo del experimento, menos en el que respecta a la variable independiente. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera. El segundo, el segundo procedimiento es para varios grupos de comparación, ¿no? Debe haber como mínimo dos grupos. Entonces, para esto son necesarios para saber si influyeron las fuentes de invalidación interna o no, para así poder tener un punto de comparación, ¿no? Para ello, el investigador debe tener al menos un punto de comparación, dos grupos, uno al que se le administra el estímulo y el otro al que no. Ese sería el grupo de control. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? La validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, población, lugar, experimentos, etc. ¿Cuándo un experimento tiene validez externa? Pues la validez
Aquí vamos a hacer una comparación, ¿no? Entonces, la validez interna dirige la pregunta inicial referente en sí un experimento determinado a demostrar una relación equívoca. Y la validez externa dirige una pregunta más amplia referente al grupo con que pueden generalizarse los resultados de un experimento. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Gracias.